Mi nombre es Denis de la Cruz. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan al conversatorio online de INRED Digital que estamos transmitiendo por Facebook Live. Les recordamos a todas las personas que nos están mirando que nos pueden... Mi nombre es Denis de la Cruz. Muy buenas tardes a todas las... Mil disculpas. Les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter estamos como INRED1. Hoy analizaremos los despidos de los trabajadores en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19 y para ello vamos a conversar con José Villavicencio. Él es presidente del Frente Unitario de Trabajadores, y también vamos a conversar con Michelle Rosero. Ella es candidata a magíster en Derecho Laboral y Social por la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenidos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, el 15 de marzo, el presidente Lenín Moreno anunció las nuevas medidas para evitar la expansión del COVID-19. Entre esas medidas recomendó a los empleados y a los empleadores llegar a acuerdos para evitar los despidos. Semanas más tarde, varias empresas, basándose en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, han sido despedidos por caso fortuito. José, ¿cuántas personas han tenido que ser despedidas en este contexto? Gracias, buenas tardes. Saludarles a nombre de nuestra Central Sindical UGT y del Frente Unitario. Un gusto poder compartir este foro con la doctora. A ver, primero el presidente Moreno, cuando declaró la emergencia sanitaria, planteó públicamente de que no van a haber despidos, tanto en el sector público y privado. Sin embargo, eso nunca se respetó. Luego de la declaración de emergencia, el ministro del Trabajo, o los ministros del Trabajo, tanto el saliente como el entrante, establecieron acuerdos ministeriales, el 077, el 080 y luego el 081. Acuerdos ministeriales desde la óptica de los trabajadores ilegales, inconstitucionales, en el tema de poder ponerse de acuerdo en el pago de las remuneraciones, en el tema de las vacaciones y también la jornada del trabajo. Nosotros creemos de que en esa línea lo que han buscado es, a través del nuevo ministro del Trabajo, que ha sido siempre el abogado de los empresarios, fue representante en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios en el 2016, en una buena parte están cumpliendo o están ejecutando las viejas aspiraciones que han tenido los grandes grupos económicos del país. En esa línea es evidente que no se han respetado la estabilidad laboral. Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros datos, que son más de 20,000 trabajadores despedidos, tanto en el sector público como en el sector privado, por diferentes aspectos y normas que han procedido a dar por despedidos, entre ellos el 169 que tú nombrabas, numeral 6, que desde toda óptica es ilegal, porque no estamos hablando que hay una emergencia de terremoto, de inundaciones, no ha sido afectada la infraestructura de la empresa como tal, y por ende ese artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo no tiene razón de ser aplicado en esta emergencia sanitaria producto del COVID-19. Sin embargo, están dando mal uso de ese artículo, y como no hay un Ministerio del Trabajo quien controle, quien sancione a las empresas por aplicar ese acuerdo ministerial, las o los empresarios, no todos, pero un buen sector, están haciendo su agosto en tiempos de emergencia. Muchas gracias, José. Una consulta ahora a la abogada. La mayoría de los trabajadores despedidos dijeron que habían sido despedidos por motivos de fuerza mayor. Esta fue la razón que les comunicaron. Pero las empresas han dicho que la realidad ha superado el marco jurídico. ¿Qué ha significado esto? ¿Qué significa esto, doctora Rosero? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación una vez más. Yo creo que es bastante importante abordar estos temas
laborales que nos tienen en incertidumbre a la mayoría de ecuatorianos por la crisis del COVID-19 que nos está afectando a la mayoría de países del mundo. Contestando a tu pregunta, pues este artículo 169.6 que les ha dado amplia facultad, digamos, a todos los empleadores para que despidan intempestivamente a sus trabajadores a diestra y siniestra, pues no está bien aplicado. Hay varios intentos en donde la Asamblea Nacional, a través de leyes interpretativas, intenta explicarles a los empleadores, intenta incluso explicarle al mismo Ministerio del Trabajo que no es posible despedir a los trabajadores por medio de esta figura, porque como en algo ya nos comentó, nos adelantó José, es imposible aplicarla por cuanto hay definiciones tanto del Código Civil, de la doctrina y de la jurisprudencia que nos dicen que no cumple esta crisis sanitaria del COVID-19 los parámetros para que pueda ser aplicable esta figura de terminación de la relación laboral. Entonces, entre esos parámetros tenemos, por ejemplo, la irresistibilidad y la imprevisibilidad de este acontecimiento, y eso sabemos que no lo podemos determinar. Por ejemplo, no es el tema de del COVID-19, no sabemos si es que es algo producto de la naturaleza, si es que fue producto de la fuerza del hombre, si es que fue algo realmente inevitable o si es que es algo realmente irresistible. Entonces, las empresas no pueden justificar a criterio de ellos que este artículo puede ser aplicado para terminar las relaciones laborales. Incluso cuando el Ministerio del Trabajo, a través del acuerdo ministerial 081, les da la pauta y les dice a los empleadores, ustedes pueden registrar a través del SUD en las 24 horas posteriores a la terminación de la relación laboral, pueden registrar este tipo de despidos, les manifiesta que si no serán multados de acuerdo al artículo 7 del mandato 8. Pero digamos, esta facultad que se toma en el Ministerio del Trabajo de tratar de regular ese registro de los despidos corresponde a, digamos, causas por los vacíos o, digamos, a causas diversas de que no están interpretando bien la ley, de que tal vez la Asamblea Nacional con todos sus artífices, sus herramientas, trata de hacer un aporte de interpretación de la norma, pero no lo puede hacer porque realmente este análisis de si aplica o no aplica el artículo debería ser interpretado por los jueces en el ámbito jurisdiccional, en el caso concreto, porque si bien la norma lo contempla, solamente se puede aplicar cuando, por ejemplo, los empleadores vayan a cerrar los establecimientos, a liquidar los negocios, nos habla el artículo 193 del Código del Trabajo. Entonces, no podemos aplicarlo a diestra y siniestra como ahora se procura hacer por parte de los empleadores, diciendo, argumentando que no tienen tal vez los medios para subsistir, que tal vez corren el riesgo de cerrar las empresas, pero esto tiene que ser debidamente justificado, no podemos simplemente decir, no, yo no tengo liquidez o estoy mal con la empresa y por eso aplico el artículo que me faculta el Código de Trabajo. Esto no es así. Entonces, lo que podemos interpretar que hace el Ministerio del Trabajo tomar esa facultad a través del acuerdo ministerial 081 es simplemente para tal vez, digamos, que facultar a los trabajadores para que tengan un mecanismo de prueba del despido, porque recordemos que la mayoría de empleadores lo que están haciendo es poniendo avisos en hojas de papel bond en las puertas de los establecimientos, están haciendo llamadas telefónicas a los trabajadores a través de talento humano, a través de los abogados y simplemente les están avisando de forma verbal o de forma escrita y general que los están despediendo. Es una debida notificación a los trabajadores de que realmente están despedidos y en base a qué. Entonces, digamos que el Ministerio del Trabajo lo que ha tratado un poco es de regular, que por lo menos se haga de forma escrita y por los mecanismos adecuados esta notificación de los despidos. Pero a quien le compete regular si es que aplica o no aplica al caso concreto el tipo del despido es a los jueces de trabajo, previo el mecanismo contemplado en la ley para la liquidación de los negocios conforme lo interpone el artículo 193 del Código del Trabajo. Ahora, ¿qué nos dice este artículo 193? En el caso de que se aplique el tema del cierre del negocio, de la liquidación del negocio,
hay que prever que el mismo artículo nos dice que se aplicarán o se indemnizará conforme a los artículos 185 y 188 del Código del Trabajo, que nos habla del desahucio y de la indemnización por despido intempestivo. Es decir, aun cuando sea aplicable el artículo 169.6 del Código del Trabajo, en este caso específico de cierre del negocio, no está exento de pagar las indemnizaciones por despido intempestivo y por desahucio que contempla la norma. No se puede disculpar por causa propia o por causa personal del empleador el pago de este tipo de indemnizaciones. Ahora, en el contexto de este artículo 169.6 que ha causado gran revuelo y controversia, no solamente a nivel de la ciudadanía, de los empleadores, de los empresarios, sino también del órgano legislativo y del órgano judicial, que todavía no tiene un pronunciamiento porque están suspendidos en actividades. Más bien lo que causa preocupación a la academia a la academia y a los abogados que nos hemos encargado de analizar un poco la norma que están y los proyectos de ley que ahorita están encaminados, es que más bien lo que están aplicando es el artículo 169, numeral 2 del Código del Trabajo, que nos habla del acuerdo entre las partes. Recordemos que una de las formas de terminación de la relación laboral también es el acuerdo entre las partes. Y ahora los empleadores, un poco mejor asesorados, no están ya terminando las relaciones laborales con los trabajadores por el 169.6, porque ya se dieron cuenta que realmente no es aplicable, pero están aplicando el numeral 2, que es el acuerdo entre las partes, y así hemos recibido a través de varios colectivos que estamos brindando asesoramiento jurídico gratuito, por ejemplo, a través de COSDI, a través de Desborde, a través de La Raíz, hemos recibido un sinnúmero de denuncias en donde los trabajadores ahora denuncian que les están obligando a firmar acuerdos entre las partes para terminar la relación laboral. Y recordemos que eso incluso lo dijo el ministro actual del Trabajo. Los empleadores están facultados a firmar acuerdos entre las partes con los trabajadores. Pero claro, en un inicio todos pensamos que los acuerdos eran en base a la remuneración, que cómo se va a pagar la remuneración, en base a la reducción, la disminución o la suspensión de la jornada que estaba prevista en el Acuerdo Ministerial 077, pero más bien lo que ahora están haciendo es firmando este tipo de acuerdos para terminar la relación laboral. Es decir, es prácticamente equivaldría a obligarle al trabajador a que renuncie, a que se termine la relación laboral, y esto obviamente está causando graves afecciones o grave crisis a nivel de los empleos en el Ecuador. Muchísimas gracias. Una consulta. Según Ecuavisa, el Ministerio de Trabajo ha recibido ya 1.463 denuncias por separaciones de trabajadores en casos fortuitos y además unas 1.310 por despidos intempestivos. ¿Cómo se están llevando estas denuncias, José? A ver, es real, el empleador y sobre todo el ministro de Finanzas en la Asamblea Legislativa dijo que la realidad ha superado el tema de legalidad. Sin embargo, eso no pensó para pagar los bonos 2020 al Fondo Monetario Internacional por más de 320 millones de dólares. Ahí dijo que había que cumplir porque viendo la doble moral de la asistencia sanitaria. El otro aspecto es que los derechos son irrenunciables, intangibles, inalienables. Eso nos dijo a nosotros en una reunión mantenida a través de los lunes, el trabajo, el derecho a la remuneración, el derecho a la alimentación, el derecho a la medicina, y no se está cumpliendo, no se está respetando, y el ministerio no está haciendo absolutamente nada cuando han habido despidos unilaterales. Y entonces, como planteaba la doctora, tanto a través del 169, numeral 6, y el numeral 2, de todo lado es inconstitucional y ilegal, porque por un lado le están aplicando mal a una norma y por otro lado también le están obligando a llegar a acuerdos para dar por terminado el contrato. Entonces, por todo lado, que se analice estos dos numerales de 169 van a ser pues, el uno ilegal
y el otro hasta antiético por parte de los empleadores. Entonces, el ministro Poveda planteó en la Asamblea Legislativa que han llegado denuncias a través de del Internet, que ha habido una página de denuncia del Ministerio del Trabajo de 3.823 más o menos casos. Pero eso es una realidad de la gente que puede hacer la denuncia a través del el Internet. Pero la realidad concreta es de que hay más de 20.000 trabajadores despedidos, tanto del sector público y privado. El ministro nos dijo en la reunión que va a averiguar bien las cifras, que él no tiene contabilizado todos los despidos. Entonces, vemos de que el Ministerio del Trabajo, y a entenderse, es la instancia para tutelar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Son docentes hasta la fecha del día de ayer. Entonces, son ejemplos más los despidos que han habido de las florícolas, los despidos que ha habido en Confiteca, entre otros, de que no se está haciendo nada para que eso pare. Y entonces nosotros hemos planteado que se debería analizar el tema de emitir un decreto presidencial para garantizar la estabilidad laboral, que es un tema fundamental, porque si siguen los despidos se va a agudizar aún más el tema de la economía en el país. Y lo otro es de que los trabajadores deben ser reintegrados, que han sido declarado el presidente Moreno. Sin embargo, frente al proyecto económico, que me imagino lo vamos a topar más adelante, se nos pide contribución a los trabajadores, pero continúan los despidos. Entonces, en la práctica, en los hechos, el sector más golpeado en esta crisis sanitaria y crisis económica están siendo los trabajadores, está siendo el pueblo ecuatoriano. Michelle, ¿cómo se están llevando en el ámbito judicial estas denuncias de trabajadores que han sido despedidos durante esta emergencia? Bueno, en el ámbito judicial no ha habido todavía accionar porque los jueces del trabajo están suspendidos de recibir demandas en este tema laboral. Entonces, tenemos que esperar a que se emita un nuevo decreto por parte del presidente que permita ya levantar el estado de excepción, que se levante la suspensión de actividades y el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional puedan ordenar el restablecimiento de las actividades y funciones normales, porque o sea, de acuerdo a la normativa que está vigente actualmente, solamente se permiten acciones constitucionales y acciones penales de delitos flagrantes o de violencia contra la mujer y la familia. Entonces, más bien ahorita lo que ha tratado de hacer el Ministerio del Trabajo en el ámbito laboral es establecer un canal de denuncias a través del Sistema Único del Trabajador para que los empleadores y los trabajadores puedan realizar cualquier tipo de denuncia u observación que se haga llegar por medio de estos canales informáticos. Ahora, el Ministerio del Trabajo, recordemos que no tiene competencia para sancionar sobre despidos de los trabajadores. Es decir, ustedes pueden poner, por ejemplo, los trabajadores despedidos pueden poner una denuncia ante el Ministerio del Trabajo, pero el Ministerio del Trabajo lo único que puede hacer es una especie de conciliación entre el empleador y el trabajador. Incluso hace un momento estaba confirmando con algunos funcionarios del Ministerio del Trabajo que el centro de mediación del Ministerio del Trabajo está funcionando de forma normal. Se puede solicitar a través de la página web del centro de mediación, se puede solicitar una audiencia de mediación para que los empleadores y los trabajadores puedan obtener un acta de mediación suscrita ante autoridad competente, que en este caso es el Ministerio del Trabajo, para poder llegar a un acuerdo, digamos, con los trabajadores sin menoscabar sus derechos. Pero por otro lado, vemos que, por ejemplo, hay proyectos como el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID, que en el artículo 20 nos dice que, por ejemplo, los acuerdos entre empleadores y trabajadores sin participación de la autoridad competente constituirán título ejecutivo, y esto sería una norma inconstitucional,
porque como recordamos en el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, nos dice que la transacción será válida en materia laboral únicamente cuando sea celebrada ante autoridad competente. Entonces no podemos permitir que este tipo de proyectos de leyes orgánicas nos traten de meter normativa que primero precariza la relación de los trabajadores en su ámbito laboral y a la vez es inconstitucional, es inaplicable, por cuanto a los jueces también les pondrían un gran reto que una vez levantada la crisis sanitaria y el estado de excepción, pues no sabrían qué aplicar o a qué norma atenerse. Lloverían igual ante la Corte Constitucional las demandas de inconstitución, las acciones de inconstitucionalidad de las normas, acuerdos y proyectos de ley que se traten de normar en contra incluso de la propia Constitución. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, lo que les digo del Centro de Mediación del Ministerio del Trabajo, que sí podría facultar un título de ejecución que se puede luego aplicar en la vía laboral, que es válido y en el caso de incumplimiento se puede ejecutar ante un juez de trabajo y ya simplemente sería para mandar a pagar los valores que han sido acordados entre empleadores y trabajadores y que no han sido cumplidos de acuerdo a lo previsto en dichos acuerdos. Pero siempre ante una autoridad del trabajo. O incluso, por ejemplo, esta ley orgánica lo que propone es que los sindicatos y las organizaciones sociales cercanas a los trabajadores, como en este caso el FUT, puedan registrarse ante el Ministerio del Trabajo para constituirse en centros de mediación temporales por el tema de la crisis sanitaria, pero recordemos que la autoridad competente para regular los centros de mediación y los centros de arbitraje es el Consejo de la Judicatura. Entonces, no podemos contravenir los espacios que regulan otras instituciones del Estado para poder regular cosas que ya están previstas en normativas anteriores. Entonces, a mi criterio, todos los esfuerzos que está haciendo la Asamblea Nacional, que está haciendo el gobierno, no tienen el menor de los sentidos, porque la normativa es clara, es expresa, el código tiene la normativa, la Constitución tiene la normativa, están delimitadas las funciones de todas las instituciones públicas, y no entiendo qué es lo que más quieren regular, qué es lo que más quieren, digamos, trasladar las obligaciones del Estado, incluso de las obligaciones de mantener activas a las empresas, de mantener la liquidez de las empresas, que debería ser a través de incentivos económicos, líneas de crédito, fomento productivo. Recordemos que actualmente, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está dando de comer? Es la agricultura. No sé por qué no se le da más bien la importancia a este tipo de aspectos y se trata en la Asamblea proyectos de ley que traten de financiar proyectos alimenticios a escala nacional o proyectos que puedan contribuir a la reconstrucción, a la reestructuración, a la reliquidez de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas que son las que más preocupan, digamos, al sector económico del país. Esos son realmente los mecanismos de ayuda que debería plantear el gobierno en proyectos de ley y no trasladar la facultad a los empleadores, a los ministerios, para que puedan despedir a los trabajadores a diestra y siniestra. Recordemos que nosotros como ciudadanos hemos puesto autoridades para que nos representen en el mejor sentido, o sea, en los mejores intereses que tengan para nosotros, respetando siempre nuestros derechos, no inventándose mecanismos jurídicos arbitrarios o inventándose comisiones que administren fondos con los montos, con los sueldos de los propios trabajadores, tratar de facultar a las instituciones públicas a que empiecen a despedir personal. O sea, por favor, hagamos un llamado de conciencia de que no, porque estamos en una crisis sanitaria, está desfalcado el Estado. O sea, el Estado no puede quebrar en términos administrativos. Es una locura hablar eso. O peor aún, meterse en términos políticos a tratar de justificar de que por malas administraciones de los gobiernos anteriores hoy no tenemos para comer o hoy se tenga que justificar los despidos de los trabajadores. Yo creo que hay que ser un poco más consecuente y más responsable, porque para administrar o para regular un país, para poder emitir la normativa, uno tiene que ser un poco más coherente con la ciudadanía y con todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Michelle. José, una consulta. ¿Cuál debería ser la vía idónea para que los trabajadores y empleados y empleadores puedan llegar a un acuerdo? ¿Qué se debe discutir y analizar en este caso? Dos elementos. Primero, yo comparto el hecho de que seguimos siendo un Estado constitucional de derechos.
El hecho de que estemos en emergencia no se ha cambiado, la Constitución está vigente y las otras normas en la misma línea. El otro aspecto, nosotros sí sabemos qué es lo que quiere el gobierno. El gobierno lo que quiere es cumplir las viejas aspiraciones de los grandes grupos económicos, volver al contrato a plazo fijo, la flexibilización laboral, violentar el derecho a la organización sindical y a la contratación colectiva. Y eso está planteando en 3, 4, 5 artículos el famoso proyecto económico humanitario. Y entonces, ¿qué busca? De que hoy exista un contrato emergente, de que puede ser parcial o ordinario en el tema de las 20 horas y las 40 horas, pero ya no de lunes a viernes, sino que se plantea de lunes a sábado. ¿Qué busca con eso? La dinamización laboral, la flexibilización laboral, cumpliéndoles las viejas aspiraciones de que se labore de lunes a sábado, de lunes a domingo, las 40 horas o las 20 horas sin el pago de horas suplementarias y extraordinarias. El otro, y en esa línea, y además por una duración de 2 años, pero no se dice nada sobre el respeto de lo que yo decía, la libertad sindical y a la contratación colectiva. Tomemos en cuenta que hoy el artículo 83 del Código del Trabajo ya habla del contrato parcial, pero del contrato parcial permanente, con derechos a la seguridad social y los otros beneficios de ley. Sin embargo, hoy eso se estaría cambiando, violentando. El otro aspecto es el tema de reducir la jornada del trabajo de 40 a 30 horas, y igualmente la remuneración. Nosotros decimos eso no puede ser generalizado. Por última, podemos revisar para que sea aplicado a la pequeña y mediana industria, pero no puede ser aplicado a los grandes grupos económicos que sí pueden sostener la planilla de los trabajadores, que sí pueden pagar las remuneraciones porque han sido beneficiados de la economía durante los 12, 13 años. Entonces, son en la práctica reformas precarias que quieren ejecutar hoy en contra de los trabajadores. Podemos decir que estamos volviendo a una tercerización. La única diferencia que aquí tendrían aporte al seguro social, pero es evidente que a través del ministro del Trabajo, que es ahora el delegado de los empresarios y la política neoliberal del gobierno, lo que busca es cumplir sus viejas aspiraciones. Entonces nosotros decimos, a ver, hay que coger las buenas prácticas de otros países. Argentina acaba de emitir un decreto presidencial para garantizar estabilidad laboral. Se debería hacer lo mismo en el país. Sin embargo, el presidente Moreno no dice absolutamente nada. Reintegrar a los trabajadores, y nosotros hemos planteado que esos trabajadores que han sido despedidos deberían ser pagadas su remuneración y debería hacerlo el Estado a través de dejar de pagar la deuda externa y luego cobrarles a las empresas porque son despidos ilegales. Y lo otro es evidente, nosotros estamos solicitando ver las posibilidades que el Consejo de la Judicatura pueda habilitar el tema de los jueces laborales, porque lamentable hoy los trabajadores están atados de manos y no tenemos a dónde ir. El Ministerio lo único que dice es, yo puedo verificar si es que la liquidación es correcta o no, y absolutamente nada, pero no se puede hacer nada para garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la remuneración como parte de los derechos humanos, que es fundamental. Entonces nosotros decimos, no es el momento de reformas laborales que vulneren derechos, es el momento de pensar primero en la vida de las personas, en la vida de los ecuatorianos, ante cualquier pretensión económica y política. Entonces, hay buenos empleadores, sí, que pueden respetar los acuerdos. De hecho, los hay, pero la mayoría, más del 80%, van a obligar al trabajador que se someta a las intenciones que tiene el empleador, tanto en el tema de reducir la jornada de trabajo, tanto en el pago de la remuneración, en el tema de la relación más débil el trabajo o la relación de dependencia, la parte más débil es el trabajador, entonces se va a ver sometido a esas decisiones. Y de hecho ya están aplicando. Mire, por ejemplo, el hecho que había emergencia no quería decir que se ha cambiado el tema de los feriados, por ejemplo. Pasamos el feriado de Semana Santa, las empresas no les pagaron en el sector privado a los trabajadores,
diciendo que tienen que ser eso compensado con algunos que se acogieron a la suspensión. Entonces ya están aplicando, imponiendo las cosas antes de que se apliquen las mismas reformas en la Asamblea Legislativa. Y en ese marco nosotros estamos haciendo un llamado y exigiéndole a la Asamblea Legislativa que no se preste para vulnerar los derechos individuales y colectivos que están en contra de la norma suprema, de las normas secundarias en nuestro país. Muchas gracias, José. Michelle, una consulta. ¿Cómo puede el Estado garantizar que las denuncias por despidos sean investigadas en medio de esta emergencia sanitaria? Pues en este caso, digamos que el Ministerio del Trabajo está facultado para imponer las multas de acuerdo al artículo 7 del mandato 8, cuando se esté haciendo prácticas contrarias a la norma, a la ley. Por ejemplo, hay empresas que el día de ayer me llegó una denuncia de algunos trabajadores que dicen que las empresas grandes, incluso empresas que realmente no están pasando por crisis porque tienen casi 500.000 de utilidades registradas en el SRI y aún así se quejan de que no tienen para pagar las remuneraciones de los trabajadores, por ejemplo, están reduciendo la jornada a 4 horas, cuando el acuerdo ministerial 077 es claro y nos dice que solamente se puede reducir a 6 horas diarias y 30 horas semanales, de acuerdo a lo que prescribe la norma. Entonces, en estos casos sí es válida, por ejemplo, poner una denuncia en el Ministerio del Trabajo para que a través de una inspección puedan sancionarse este tipo de empresas con las sanciones previstas en el artículo 7 del mandato 8, del mandato constituyente 8. O sea, no hay que olvidarse de que la norma es clara, la norma está ahí facultando, por ejemplo, para que el Ministerio del Trabajo actúe en este tipo de casos, pero no más. O sea, no puede regular los casos concretos de cada uno de los trabajadores y ponerse a hacer los cálculos, como nos comentaba José, de si le están pagando o no le están pagando bien la indemnización. Más bien, yo creo que ahí el Ministerio del Trabajo debería hacer un llamado no a registrar los despidos en el Sistema Único de Trabajadores, sino más bien a habilitar su centro de mediación y a exigirles que a todos los empleadores que estén dispuestos a despedir a sus trabajadores se aplicará la norma que ya está vigente a través del centro de mediación para que estos mediadores que están calificados y que son parte del Ministerio del Trabajo puedan salvaguardar los mejores derechos de los trabajadores. Es decir, por ejemplo, en este caso, el ministerio debería emitir un acuerdo ministerial o recordar a la ciudadanía que tienen que pasar ante una autoridad competente, como en este caso sería el Ministerio del Trabajo, el único que está trabajando porque los jueces laborales están suspendidos, para poder celebrar este tipo de transacciones o acuerdos entre las partes. No podemos dejar al arbitrio de los empleadores los acuerdos entre las partes y que impongan las normas que ellos consideren pertinentes para salvaguardar sus intereses y perjudicar a los trabajadores que no necesitan o no tienen más bien dicho, no tienen un acompañamiento, un asesoramiento jurídico. Por eso, desde varios colectivos y desde la ciudadanía, desde la academia, nos hemos visto preocupados porque los empresarios o los empleadores lo único que están haciendo es despidiendo masivamente a los trabajadores y como bien dice José, no se puede poner una demanda ante un juez de trabajo. ¿Cuándo se va a poder demandar ante un juez del trabajo? Es cuando se levante lo de la cuarentena, se levante el estado de excepción, pero tal vez incluso colapsen los jueces de trabajo recibiendo un sinnúmero de demandas laborales por el tema de los despidos y las indemnizaciones, incluso a mujeres embarazadas o mujeres que están en periodos de lactancia han sido despedidas por algunas, por ejemplo, empresas del sector florícola, que han sido totalmente evidentes en los medios de comunicación, en prensa escrita, en videos, hemos visto las denuncias que se han realizado. Es decir, hay un llamado de atención ahí al Ministerio del Trabajo que tal vez no está tomando las medidas más adecuadas y les está dejando como que al arbitrio de los empleadores el tema de los acuerdos entre las partes y de los despidos. O sea, no están tomando la acción debida en estos casos. Deberían habilitar su centro de mediación, incluso deberían exhortar al Consejo de la Judicatura para que presente una lista de los centros de mediación a nivel nacional que están registrados por la función judicial. Hay los centros de mediación que son parte del Consejo de la Judicatura y que deberían habilitarse de forma inmediata, oportuna, brindando servicios gratuitos de mediación
para que por mediadores tanto del Consejo de la Judicatura y del Ministerio del Trabajo se puedan realizar este tipo de acuerdos aprobados y autorizados por autoridad competente, como lo establece y lo manda la Constitución. No podemos desconocer la Constitución, por favor, señores asambleístas. Por favor, hago un llamado al gobierno central de que piense un poquito mejor y se asesore al momento de mandar estos proyectos de ley que los hacen, no sé, con asesoramiento de quién. O sea, la idea es tratar de aplicar la norma que ya está vigente, salvaguardar los derechos de los trabajadores y activar a las instituciones del Estado para que puedan salvaguardar y puedan ser un canal entre los trabajadores y los empleadores para evitar las arbitrariedades que en este momento se están suscitando. Muy bien, la siguiente pregunta va para los dos. 3 reformas del Código Laboral se avecinan con un nuevo proyecto de ley económica. ¿Cómo va a golpear esto a los sectores de los trabajadores? Estas 3 reformas, ¿cómo golpearían a los trabajadores? La una, meter la mano al bolsillo a los trabajadores, tanto del sector privado y del sector público. Los trabajadores siempre hemos sido solidarios, siempre hemos estado contribuyendo. Estamos hoy en primera fila y en particular los trabajadores del Ministerio de Salud y otras instituciones que hoy están elaborando en esta emergencia, que les mandaron a la guerra sin armas porque no tenían los implementos necesarios para poder atender a cientos, miles de personas contagiadas por el COVID-19. Y entonces, lo condenable es de que la propuesta enviada por el gobierno busca descargar la crisis tanto sanitaria como económica en los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Ya hemos sido golpeados y esta propuesta continúa aún más afectando. Entonces, ¿qué se plantea? Una tabla para un aporte progresivo de los trabajadores del sector privado de $500. Nosotros decimos, no se le puede meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos que tienen ingresos por debajo del costo de la canasta básica familiar, que esos ingresos ni siquiera cubren el 60% del costo de la misma. Además, ningún trabajador recibe su remuneración, yo diría, total, porque aporta o le descuentan al IES, pero también la mayoría de ecuatorianos tenemos créditos, deudas que pagar y la remuneración o los ingresos no nos alcanzan ni para cumplir las necesidades más elementales, que es el tema de salud, alimentación y educación. Sin embargo, se quiere meter la mano al bolsillo a los trabajadores del sector privado. Y el otro aspecto es el tema del sector público, que dice que a partir de los que ganan $1,000 les estarían descontando el 10%. Significa que los trabajadores que ganen de $1,000 en adelante estarían aportando alrededor de $100. ¿Qué busca el gobierno? De un 60% de la propuesta busca descargar en los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Pero en esa línea, a los empresarios les dice que van a aportar los que han tenido de utilidades por encima de $1 millón, el 5%. Y el gobierno no entiende que la banca ganó $600 millones, que los grandes grupos económicos ganaron $450 millones en el 2019, solo 30 empresas ganaron $2.700 millones, y tampoco las empresas que han tenido utilidades por encima de los $500 millones no estarían aportando ningún centavo. Entonces, esas son las desigualdades y eso contiene en una primera parte la propuesta. El segundo es el tema de las reformas que se ha planteado, el tema de el contrato de emergencia, que yo ya lo dije, el tema de un contrato emergente que puede ser, digamos, parcial y también ordinario, laboral las 40 horas y las 20 horas. ¿Cuál es la diferencia? Que se va a trabajar de lunes a sábado, entonces no van a haber horas suplementarias, no van a haber horas extraordinarias, las viejas aspiraciones de los empleadores, y entonces junto a esto no se dice nada sobre el tema de la libertad sindical y la contratación colectiva. Entonces en la práctica son contratos precarios que van a pretender que la Asamblea Legislativa apruebe en este proyecto que ha enviado. Y el otro es la reducción de la jornada de trabajo de 40 a 30 horas y también reducir la remuneración, el ingreso. Entonces nosotros decimos, grandes empresas que hoy pueden sostener la planilla de trabajadores, pueden pagar a tiempo la remuneración, no puede ser aplicada esta reducción. Deberíamos analizar para la pequeña y mediana industria que está siendo más afectada, pero los grandes grupos económicos que fueron beneficiados con la condonación
de las multas, intereses y recargos, no puede ser aplicada esta ley, pero también son los primeros que están despidiendo. Banco de Guayaquil, Banco de Pichincha, los del Juri, están en primera línea despidiendo a los trabajadores. Esta es la realidad y por eso nosotros ratificamos el llamado a la Asamblea Legislativa de que no puede aprobar este proyecto que vulnera derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Debe pensar la Asamblea primero en la vida del ser humano, debe pensar en la Asamblea cómo fiscalizar y cómo hacer que los mismos ministros y las autoridades cumplan en esta emergencia en vez de sentarse a discutir reformas y leyes que van a golpear más a el pueblo ecuatoriano, a los trabajadores. Michel, ¿cómo golpearían estas reformas a los trabajadores? No va a haber estabilidad laboral, van a ser afectados. No va a haber organización sindical, no va a haber contratación colectiva, entonces es evidente de que estos derechos que son fundamentales, que los ratifica la Constitución, los convenios internacionales de la OIT, el Pacto de San José, los derechos humanos van a ser afectados. Entonces es evidente que un elemento fundamental va a ser la estabilidad laboral. Si no hay estabilidad, entonces no van a haber los otros derechos que van de la mano, que son a la par de como es la contratación colectiva y la libertad sindical. Bueno, hay varios proyectos de ley que están tratando de, para efectos prácticos y para que la ciudadanía nos entienda, primero es dejar un sinnúmero de empleados públicos sin trabajo. Segundo, que los despidos de los trabajadores que pertenecen al sector privado esté justificado. Y aparte de eso, a los pocos que logren conservar sus puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, como ya nos ha comentado José, les quieren meter la mano al bolsillo para reducirle del poco o nada de remuneración que están percibiendo los trabajadores, porque aparte de los despidos que están denunciando, también están denunciando la falta del pago de remuneraciones. Y en eso el Ministerio del Trabajo tampoco ha hecho nada. Poco o nada, y el gobierno tampoco ha emitido algún pronunciamiento en ese sentido. Es decir, las familias ecuatorianas estamos en la casa muriéndonos del hambre, porque primero nos han despedido, segundo no nos han pagado las remuneraciones, y tercero, esos derechos no estaban suspendidos en el decreto ejecutivo 1017, que nadie ha considerado. O sea, el presidente de la República lo que hizo fue suspender la jornada laboral tanto del sector público como del sector privado, disposición que fue ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia 129, me parece, de este año, después de la emisión del decreto ejecutivo. Es decir, lo único que hizo fue congelarse la jornada laboral, o sea, congelarse las relaciones laborales. Pero no sé por qué ahora están tratando de sacar un montón de normativa que trata de despedir, que trata de que no se paguen las remuneraciones, que trata de acortar las remuneraciones, otra normativa que también trata de masivamente despedir a los empleados del sector público, y como bien nos hizo la reflexión José, pero en cambio para pagar la deuda externa sí tenemos la plata y la liquidez. Tenemos las reservas del oro del Banco Central, o sea, para otro tipo de cosas que no son emergentes y que no son indispensables en el marco de este estado de excepción en que estamos viviendo, sí hay dinero. Pero en cambio, ¿por qué no se les paga a todos los funcionarios públicos? Hay un montón de empresas públicas, hay un montón de ministerios, hay un montón de, incluso el propio Consejo de la Judicatura no ha podido todavía pagar las remuneraciones incluso a los jueces penales y los de violencia que están brindando sus servicios y que han estado trabajando en todo este tiempo. Es decir, no solamente las empresas del sector privado que se han acogido a la reducción, a la disminución, a la suspensión de la jornada son las que están perjudicando con la falta de pago de las remuneraciones a los trabajadores, sino también el propio gobierno, al sector público, a los funcionarios, que claro que ellos en menor medida pueden denunciar o en menor medida pueden, no sé, alertar de esto a los medios de comunicación o por medio de redes sociales, porque ¿qué es lo que les pasaría? Serían los primeros en salir de sus puestos de trabajo, como les ha ocurrido ya a los médicos, porque recordemos que también los médicos han sido perjudicados en sus derechos laborales. Hay un sinnúmero de médicos que por poner denuncias o por hacer paralizaciones de prestación de servicio por quejas de que no les han concedido los insumos o las herramientas para poder proteger su propia salud y su integridad física, han sido desvinculados de sus puestos de trabajo.
Hemos visto pronunciamientos por parte de los colegios de enfermeras del Guayas, de los colegios de médicos, de los médicos de voluntariado, del voluntariado de médicos que está apoyando en los sectores rurales. O sea, los despidos y la precarización están, digamos que a la luz del día y nadie dice nada, el Ministerio de Trabajo no dice nada. Tenemos un ministro de Finanzas que protege a los empresarios y está preocupado en salvaguardar las utilidades de este año y de las del próximo año, de los empresarios más grandes del país, antes de velar por los microempresarios y por los trabajadores autónomos que tratan de regular su autosustento a través de actividades propias. Tenemos también un ministro del Trabajo que, como bien lo dijo José, o sea, pertenecía a un grupo de asesores de los empresarios en temas laborales. Entonces, yo creo que estas arbitrariedades deberían ser corregidas por parte del gobierno central de forma inmediata y oportuna, frenar estas discusiones innecesarias de proyectos de ley que están contrarios incluso a la propia Constitución y a los acuerdos y tratados internacionales que tiene ratificado el Ecuador, y más bien brindar todo su contingente en salvaguardar todos los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, de los médicos, de las enfermeras y de todo el personal que está brindando ahorita todo su contingente, su apoyo, su energía para tratar de salir de esta crisis sanitaria que ha golpeado gravemente a las familias ecuatorianas, incluso con la pérdida de vidas. Muchísimas gracias. Esta pregunta, ya para finalizar, ¿qué debería hacer el Estado para garantizar los derechos de los trabajadores y sostener a las pequeñas empresas con el fin de que el desempleo no se dispare después de esta pandemia? A ver, yo quiero primero comentar lo que decía la doctora. Es evidente que hoy están en juego 20.000 trabajadores despedidos en el sector público. Más de 20.000 después del documento que ha publicado el ministro de Finanzas. Entonces van a haber más despidos en el sector público. Segundo, me parece de que hay propuestas que el gobierno no ha tomado en consideración, no solo para lanzar la estabilidad laboral, sino para resolver el problema económico. Nosotros hemos planteado 4 elementos. Primero, es inmediato la suspensión de la deuda externa. Le cuesta al Estado 12.000 millones de dólares anuales y hoy está pensando cómo pagar la próxima cuota en el mes de abril en vez de garantizar comida, medicina y garantizar la estabilidad laboral para el pueblo ecuatoriano. Y entonces es fundamental la suspensión inmediata de la deuda externa. Segundo, es evidente que el que más se ha beneficiado de la economía, más aporte, que son los grandes grupos económicos, y entonces tiene que ser un aporte de carácter progresivo. Con eso tendría el Estado alrededor de $1.000 millones, perdón. El tercer aspecto es que el hecho que estemos en emergencia sanitaria no significa que hay que despreocuparse de los morosos de nuestro país. No pagan sus responsabilidades a el SRI. Son 1.500 millones que los morosos le deben a los ecuatorianos. Un cuarto aspecto, mire, hoy en esta emergencia ha saltado que 265 familias tienen recursos por 30.000 millones de dólares afuera. ¿No será correcto que se les establezca un impuesto del 2%? El Estado tendría ingresos de 600 millones de dólares. Con estas medidas, el Estado tendría alrededor de 15.000 millones de dólares para garantizar la comida, para garantizar la medicina, para resolver las necesidades más elementales que hoy exige el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, es evidente que está condicionado a las recetas neoliberales porque el gobierno no ha renunciado a la aplicación de las mismas y los trabajadores del pueblo ecuatoriano tienen que estar vigilantes. ¿Qué hacer? La pequeña y mediana industria que genera de cada 10 empleos 8. Entonces, hay que fortalecer la pequeña y mediana industria. ¿Cómo la puede hacer? Créditos a largo y mediano plazo a bajos intereses, tanto de la banca pública como de la banca privada en particular, para que las empresas puedan acceder a créditos flexibles para pagar remuneraciones, para seguir manteniendo la plantilla laboral y sus actividades. El Estado también puede dar energía eléctrica a bajos costos. Entonces, si hay cómo inyectarle recursos a la pequeña y mediana industria, flexibilizando el capital para mejorar. Entonces, el tema de inversión en el agro, para resolver producción y empleo, la construcción, que son temas fundamentales.
pero es evidente que pasa por tener una economía fortalecida, sólida. Y si no se cambia de un modelo económico, si no se cambia de un modelo político y social en el país, es evidente de que las condiciones de vida no van a mejorar de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Seguirán siendo los mismos los beneficiados, la banca y los grandes grupos económicos. Michelle, ¿qué debería hacer el Estado para garantizar los derechos de los trabajadores y sostener a las pequeñas empresas con el fin de evitar que el desempleo se dispare después de este cambio? Ha mencionado José en el ámbito económico. Hay varios grupos de economistas y colectivos que han presentado ya sus propuestas para tomar medidas en el ámbito económico, pero yo creería que estas propuestas no se han tomado en cuenta por parte del gobierno porque las medidas neoliberales impuestas, incluso solicitadas de implementación por parte de los organismos multilaterales de crédito de los cuales hemos sido sujetos, están ahí al orden del día tratando de presionar al gobierno para que nos meta a pretexto de la crisis todas estas reformas a las leyes, a los códigos incluso inconstitucionales, para tratar de aplicar lo que ya estaba convenido en los acuerdos que se firmaron en este caso, por ejemplo, con el FMI. O sea, lo único que están tratando de hacer es, a pretexto de la crisis, llevar a cabo su plan normal que venían implementándolo, como recordamos en octubre pasado, el decreto ejecutivo que eliminaba los subsidios a los combustibles. Entonces, este tipo de medidas se están llevando a cabo actualmente. Yo creería que por parte del gobierno central no hay una preocupación real o de fondo por todas las circunstancias que están atravesando los ciudadanos ecuatorianos a nivel de alimentación, a nivel de salud, a nivel de pérdidas de empleo, de falta de dinero para cubrir necesidades básicas. La educación también está bastante golpeada. Hay un montón de hogares y niños que no tienen acceso al internet o herramientas que les permitan llevar a cabo las clases en línea. O sea, hay un montón de irregularidades y de cosas que han sido inobservadas por el gobierno, y hay otras que simplemente se están llevando a cabo porque esa ha sido la agenda que ha mantenido el gobierno. O sea, no podemos hablar de que realmente existe una preocupación por parte del gobierno para proteger o salvaguardar los derechos de los ecuatorianos. Al contrario, lo que estamos viendo en los proyectos de ley que tanto se analiza y se critica es que estamos siendo objeto de graves vulneraciones a los derechos por parte del propio Estado y de todas las instituciones actualmente. Lastimosamente, lo único que nos queda a los ecuatorianos es tratar de primero salvaguardar la vida, superar esta crisis sanitaria y después tratar de ver la mejor manera de que en el ámbito económico podamos seguir generando los ingresos suficientes, al menos para cubrir las necesidades básicas. Porque como algunos filósofos o algunos pensadores, incluso en redes sociales, han transmitido, es actualmente, no solamente acá en el Ecuador, sino a nivel mundial, todos los ciudadanos normales que estamos guardando la cuarentena en nuestras casas, estamos simplemente adquiriendo los productos necesarios que son para subsistir, en este caso alimentación, medicinas a la gente que ya tiene enfermedades o gente que está llevando a cabo tratamientos médicos, pero no más. Es decir, toda la forma del capitalismo de tratar de llevar a cabo un consumo arbitrario, un consumo desmedido por parte de los ciudadanos está un poco frenado, y puede ser que por eso los grandes capitales, los monopolios, las empresas, las multinacionales estén preocupadas por cómo reactivarse todas las ganancias o todos los capitales que han estado acostumbrados a percibir. Entonces, en ese ámbito comparto con José, yo creería que el gobierno central y específicamente el presidente debería tomar un poco de reflexión de cómo está perjudicando a los ciudadanos, tomar en cuenta que debería cambiar su gabinete ministerial en primer orden,
tomar los aportes que se han hecho en el ámbito económico, en el ámbito jurídico, para que pueda emitir un buen proyecto de ley que permita apoyar a los pequeños y medianos empresarios para reactivarse económicamente, para que puedan obtener liquidez, hacer un llamado a la banca privada para que pueda otorgar líneas de crédito a estos pequeños empresarios, a las personas naturales que prestan servicios, que también se han visto afectadas en esta cuarentena que ya va más de un mes. Yo creo que esas serían las medidas urgentes que debería implementar el gobierno para poder ir enfrentando de mejor manera o de forma distinta a la que ha venido llevando todos estos años de gobierno, la forma económica de administrar el país. Muchas gracias, Michelle. Queremos agradecer a la abogada Michelle Rosero y a José Villavicencio, que es presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Les recordamos que este programa lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Digital. También si que tienen sugerencias y sobre alguna problemática social a tratar, pueden dejarnos sus comentarios en esta transmisión o enviarlas al correo comunicación@inred.org. Muchísimas gracias a nuestros invitados y una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Un gusto, doctora.